Mi corazón latía acelerado al bajar las escaleras. La tensión en el ambiente era palpable. Desde que mis familiares intentaron desalojarme fraudulentamente de la casa familiar, cada día se siente como una batalla. Pero tengo pruebas. Tengo un contrato de compra-venta firmado y sellado, recibos de pagos hipotecarios, actas notariales. La verdad siempre prevalecerá, me repito a mí misma constantemente, para mantener la calma. Al llegar al buzón, mis manos temblorosas se deslizaron por las cartas. Una sobresalía, sin remitente ni dirección. La cogí con cautela, como si fuera un fósil antiguo. No. Ya. ¿Quién podría haberme escrito esto, Wu? Pensé. La curiosidad me ganó y comencé a leer. Cada palabra era una flecha que perforaba mi piel, hiriéndome con la crudeza de su contenido. Hablaba de secretos, de pruebas ocultas y de una verdad que se ocultaba bajo capas de mentiras. ¡Lorenzo! Grité al escuchar el eco de su voz en el pasillo. Elena también está involucrada en esto. Mi furia me consumía, pero la carta me mantenía alerta. Tal vez Lorenzo o Elena hubieran descubierto algo. ¿Pero qué querían con esta carta? ¿Era una amenaza para silenciarme? ¿O era una prueba que me ayudaría a recuperar mi casa? Necesitaba hablar con Ana, mi abogada. Tenía que analizar cada palabra de esa carta y buscar respuestas. Me sentí paralizada por la incertidumbre. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también más peligrosa. El silencio del bufete legal era tan denso como el humo de los cigarrillos que flotaban en el aire. Lorenzo se levantó con un gesto brusco, la transferencia bancaria, aún no reflejada en mi cuenta. Tenía una mezcla de furia y frustración. ¿Era realmente posible que él, con todo su poder y dinero, actuara así? Me sentía como si estuviera caminando sobre hielo. Cada paso podría ser mi caída final. Mira, Beatriz, dijo Lorenzo con un tono falso de amabilidad. El dinero está en camino. Tranquilízate, ya verás. Sus palabras no me convencieron. Sabía que tenía que ver esa transferencia con mis propios ojos antes de considerar la mediación como algo real. Lorenzo sabía que mi paciencia estaba agotándose y su mirada reflejaba un poco de mi propia ansiedad. Oco, la verdad siempre prevalecerá. Me repetía esa frase como un mantra para mantenerme firme en medio del caos. Después de todo, no había hecho nada malo. Era la propietaria legítima de esta casa. Lo que Lorenzo hacía era una afrenta a mis derechos y un acto de injusticia pura. Elena, siempre astuta y escurridiza, aprovechó el momento para introducirse en la conversación. Tal vez podríamos reconsiderar algunos términos de la mediación, propuso con una sonrisa falsa. Después de todo, Beatriz ha sido muy comprensiva. No dejé que terminara la frase. Basta, Elena. Este acuerdo ya está firmado y no hay espacio para cambios. Mi voz resonó en el silencio del bufete, dejando claro mi determinación. Ella se quedó callada, pero su mirada me decía que seguía jugando con las cartas bajo la mesa. Cuando Lorenzo finalmente entregó el dinero acordado, sentí un pequeño alivio. Había una parte de mí que quería pensar que esta era la solución a todo el problema, pero la semilla de duda aún estaba ahí, latente y peligrosa. La transferencia bancaria reflejaba los fondos depositados, pero algo no me cuadraba. Entonces, decidí tomar medidas drásticas. Contacté a la policía y denuncié la violación al acuerdo de mediación. La investigación interna que se inició tras mi denuncia fue un golpe inesperado. No me había imaginado que llegaríamos tan lejos. Sentía una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría la verdad finalmente prevalecer? Lo que más me angustiaba era la posibilidad de que mi esfuerzo fuera en vano. Dejé escapar una lágrima al recordar las innumerables horas dedicadas a recopilar pruebas para demostrar mi propiedad. Las actas notariales, los recibos de pagos hipotecarios y el contrato de compra-venta eran mis únicas armas contra la mentira de Lorenzo y Elena. Dígola, verdad o la verdad, siempre prevalecerá. Me repetí en voz baja como un mantra. De pronto, una idea clara iluminó mi mente. Había manipulado mi firma, lo supe al instante. Encontré un detalle minúsculo que los delató. La letra era diferente, el trazo más grueso y audaz. Podría ser la prueba definitiva. Llegué a la oficina de la abogada con la nueva evidencia en mano, casi corriendo por las escaleras. Ella escuchó atentamente mi relato, frunciendo el ceño al final. Beatriz, esto es crucial. Prepara tu testimonio con cuidado, y no dudes en mencionar cada detalle, incluso si te parece insignificante. El tribunal estaba programado para la semana siguiente, pero, antes de eso, había que preparar la moción de juicio. La abogada trabajaba sin descanso, analizando los documentos y elaborando estrategias. Su voz era firme y segura cuando dijo: este caso es fuerte, Beatriz. Tenemos las pruebas para ganar yo. Me sentía aliviada por su confianza, pero también un poco insegura. Después de tantas semanas de lucha, no podía permitirme ningún error. Revisé mi testimonio una y otra vez, hasta que cada palabra fluyera con naturalidad.
Me enfocé en mis emociones, la indignación, el dolor, pero sobre todo, la determinación. Beatricio, dijo la abogada al final del ensayo. Ya te propongo un giro inesperado para la prueba. En lugar de centrarnos solo en la manipulación de la firma, podemos usar el aire en el tribunal era denso, cargado de tensión. Sentí el sudor recorrer mi espalda mientras me observaba el juez. Su mirada era penetrante, como si pudiera leer mis pensamientos. Lorenzo y Elena, mis familiares que habían planeado este desalojo fraudulento, se sentaban junto a su abogado, con rostros impasibles. Pero yo sabía la verdad. Tenía en mis manos el contrato de compra-venta, una prueba irrefutable. El juez escuchó pacientemente mi relato sobre la historia familiar, sobre cómo había contribuido a esta casa durante tantos años, hasta que Lorenzo y Elena, por avaricia, decidieron arrebatármela. «Y vos, es increíble, Jeff», murmuré bajo mi aliento, como si yo no hubiera dedicado tiempo, esfuerzo y dinero a construir este hogar. Mi abogado, un hombre de pocas palabras, pero con una mirada aguda, tomó el contrato y lo presentó ante el juez. «Señor presidente», dijo con voz firme, «esta es la prueba definitiva. Este contrato de compraventa, firmado por mis padres y Lorenzo, demuestra que Beatriz siempre ha sido dueña legal de esta casa». El abogado de Lorenzo intentó refutar mi testimonio con argumentos vacíos y engañosos. Pero mi abogado desmanteló sus pretensiones con datos concretos y evidencia irrefutable. «En el contrato», exclamó, mostrando una copia del documento a la vista de todos, «estamos ante la firma falsificada de mis padres. Una perversión del sistema que demuestra la intención fraudulenta de Lorenzo y Elena». El juez, con semblante serio, ordenó una pericia forense para analizar las firmas en el contrato. La tensión era palpable mientras esperábamos los resultados. Finalmente, después de días de incertidumbre, llegó la respuesta. La pericia confirmó lo que todos sospechábamos. Las firmas eran falsificadas. El juez se levantó de su silla, con un gesto decidido. Sentía el peso del mundo sobre mis hombros. El desalojo era inminente, como si mi vida se desvaneciera en un segundo. Pero no me rendiría. Diga la verdad, siempre prevalecerá yo. Pensé con convicción, mientras revisaba por última vez los documentos que sostenían mi propiedad. Era un rompecabezas complejo, pero tenía las piezas, y estaba dispuesta a luchar para encajarlas. El abogado, un hombre de mirada severa, pero voz tranquilizadora, me miró con determinación. «Beatriz», dijo, «vamos a impugnar esta orden de desalojo ante el Tribunal Superior. Tenemos pruebas contundentes que demuestran la nulidad del fraude cometido por Lorenzo y Elena, y así lo hicimos». El abogado presentó nuestra apelación ante el Tribunal Superior, describiendo con precisión los engaños y las falsificaciones utilizadas para arrebatarme mi casa. Cada palabra era como una daga que atravesaba la armadura de mentiras que Lorenzo y Elena habían construido. Sentía el temblor en mis manos mientras observaba al juez superior revisar la apelación. El ambiente era denso, cargado con la tensión de lo que estaba en juego. Mi hogar, mi historia. El silencio era abrumador hasta que finalmente habló el juez. «En base a las pruebas presentadas», dijo con voz firme, «se ordena la suspensión inmediata del desalojo». Una ola de alivio me inundó. Pero antes de que pudiera celebrar la victoria, el juez añadió: «Sin embargo, se requieren pruebas adicionales para sustentar plenamente nuestra decisión. Se le ha otorgado a la parte contraria un plazo de una semana para presentar sus argumentos y pruebas». El golpe me dejó sin aliento. ¿Qué más podrían inventar? ¿Qué pruebas podían existir que pudieran invalidar mi derecho a mi propia casa? Finalmente, llegó el día que tanto había esperado. Tenía en mis manos la escritura definitiva, el documento que me acreditaba como propietaria legítima de mi casa familiar. Era un momento de pura victoria, un triunfo sobre las mentiras y traiciones que habían intentado arrebatarme mi hogar. Elena y Lorenzo se marcharon del vecindario con sus caras llenas de odio y derrota. No pude evitar sonreír cuando los vi irse. Sentía la alegría de la justicia cumplida. Me acerqué a la puerta, la misma puerta que tantas veces me negaron el acceso, y la abrí con una sonrisa triunfante. Al cruzar el umbral sentí un escalofrío de emoción. Era como si la casa me recibiera de vuelta tras años de lucha. Mis vecinos estaban allí, reunidos para celebrar mi victoria. Me aplaudieron mientras entraba a mi hogar. Sus rostros reflejaban la satisfacción de ver que la verdad siempre prevalecerá. La verdad siempre prevalecerá. Sentí la furia arder en mi pecho mientras examinaba el contrato de compra-venta. Era una pieza clave, como lo que demuestra que esta casa siempre me perteneció. Pero ahora Lorenzo y Elena, mis propios familiares, estaban intentando arrebatármela con un plan fraudulento. No podía permitirlo. La verdad siempre prevalecerá. Eso era mi mantra y lo defendería hasta el final. Miré los papeles sobre mi escritorio, cada uno como una batalla que debía ganar. Recibos de pagos hipotecarios, actas notariales, todas piezas del rompecabezas que me darían la victoria. Pero necesitaba ayuda, alguien con experiencia, alguien capaz de navegar por este laberinto legal. Llamaron a Ana, mi abogada,
Le conté todo lo sucedido con calma, como si estuviera describiendo un día cualquiera. Lorenzo y Elena están intentando desalojarme, dije mientras me ajustaba el collar. Han presentado papeles falsos para reclamar la propiedad de la casa. Escuché cómo su voz se volvía seria a través del teléfono. Ana era una mujer inteligente y astuta. Sabía exactamente cómo lidiar con este tipo de situaciones. Me dijo que viniera a su despacho lo antes posible para revisar los documentos y trazar un plan. Cuando llegué, ella me mostró los recibos de pagos hipotecarios que yo misma había firmado durante años. Los revisé cuidadosamente, pero algo no encajaba. Estos recibos podrían estar falsificados, dijo Ana con una expresión preocupante. Su advertencia me golpeó como una descarga eléctrica. ¿Cómo era posible? Me sentí paralizada por el miedo y la incertidumbre. La tensión se respiraba en el aire, tan espesa como la humedad de un día de verano. Lorenzo y Elena llegaron a la casa con una comitiva policial, como si vinieran a desmantelar una amenaza mayor que un simple desacuerdo familiar. No podía entender lo que estaban haciendo, como si yo no hubiera contribuido a esta casa durante todos estos años. Me sentí traicionada, humillada. Dijo Beatriz yo, dijo Elena con voz gélida. Que te estamos dando 10 minutos para salir de la casa. Esto es legal yo. ¿Legal? Repetí, mi voz temblorosa pero decidida. Pero, ¿dónde está el contrato de compra-venta? La verdad siempre prevalecerá, y yo tengo pruebas. Elena se rió con una crueldad que me heló la sangre. Eso no importa, Beatriz. Tenemos una orden de desalojo firmada por un juez. Me acerqué a ella, tratando de mantener la calma. ¿Una orden falsa? Pregunté, viendo el documento en su mano. Era tan meticuloso, tan profesional. El policía comenzó a desmontar la cerradura de la puerta. El teléfono seguía sonando en mi mano. Cada timbre una punzada de frustración. Me quedé mirando la pantalla. Lorenzo llamaba otra vez. No le iba a contestar. Era un chisme, como siempre, buscando información sobre el bufete legal al que había acudido. Sabía que no tenía pruebas, pero... Siempre prevalece. Me dije con fuerza. Esa frase era mi ancla, mi faro en medio de la tormenta familiar. Tenía que demostrarle a todos, especialmente a Lorenzo y Elena, que esa casa era mía. Que lo único fraudulento era su intento de desalojarme. Visité el despacho de Carlos, un abogado conocido por ser justo y meticuloso. Se me acercó con una sonrisa amable. Beatriz, ¿qué puedo hacer por usted? Le expliqué mi situación, cada detalle, como si estuviera narrándolo a un juez. Mi familia han falsificado documentos, tratando de arrebatarme la casa que construí con mis propias manos. Su rostro se puso serio. Entiendo. Necesito ver las pruebas. Le indiqué el acta notarial original, la prueba más importante. Carlos la tomó con cuidado, revisando cada palabra como si fuera una joya. Esta acta es crucial, dijo luego, sus ojos brillando con una luz extraña. Contiene un dato que podría cambiar completamente el rumbo de esta causa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué dato? Podría ser real lo que sentía en mi interior, que la verdad se acercaba. La casa familiar era mi refugio, la única certeza en un mundo que me había dado tantas decepciones. Pero Lorenzo y Elena habían manchado ese lugar con su avaricia, amenazando convertirlo en otro vacío en mi vida. Nunca lo permitiría. La verdad siempre prevalecerá. Esa frase se había convertido en mi mantra, y estaba decidida a demostrarla. Me armé de paciencia, recorriendo las calles adyacentes como si fuera un detective buscando pistas. Primero, me dirigí hacia la casa de doña María, una mujer amable que vivía justo al lado. Le expliqué mi situación con calma, recordándole los años que había trabajado para construir esa casa. Los recibos de pagos hipotecarios que yo mismo hacía y guardaba con tanto cuidado. Doña María escuchó atentamente, su rostro reflejando sorpresa y empatía. Al final me dijo, a Beatriz, lo recuerdo perfectamente, siempre veías trabajar en la casa. Era como si tuvieras 2 manos para cada tarea. Me ofreció su testimonio y hasta sacó un álbum de fotos antiguo donde parecíamos juntas durante fiestas familiares. El apoyo de doña María me llenó de esperanza. Entonces decidí buscar a Juan, un viejo amigo que había sido mi compañero de estudios en la universidad. Recuerdo que siempre nos reíamos con él. Sus anécdotas sobre Lorenzo eran legendarias. Le conté todo lo sucedido, el dolor de ver cómo mis familiares intentaban arrebatarme mi hogar. Juan se quedó quieto por un momento, su expresión seria y pensativa. Me miró a los ojos y dijo, Beatriz, puedo ayudarte con eso. Pero hay algo que debes saber. Tengo una historia complicada con Lorenzo sobre la hipoteca. La desesperación me carcomía por dentro. Me sentía como si estuviera caminando en un laberinto sin salida, rodeado de muros que construyeron mis propios familiares. Pero no podía rendirme. La verdad siempre prevalecerá, repetía mentalmente como una oración de guerra.
Tenía que demostrarles a todos, especialmente a Lorenzo y Elena, que yo era la legítima propietaria de la casa familiar. Buscaba respuestas en cada rincón del expediente legal, repasando documentos 1000 veces hasta sentirlos como parte de mi piel. Pero no fue hasta que el abogado Carlos se adentró en los detalles del contrato de compra-venta cuando descubrimos algo inquietante. La firma era una copia. No puede ser. Yo, exclamé con un nudo en la garganta. La sangre me revolvió. Lorenzo estaba manipulando las pruebas desde el principio, ocultando mi participación en la adquisición de la casa. Carlos inmediatamente redactó una carta a Lorenzo, notificándole que emprenderíamos acciones legales por fraude. Fue una victoria momentánea, un rayo de luz en medio de la oscuridad que me envolvía. Pero aún no tenía la prueba definitiva que pudiera derrotar su mentira. Entonces decidí buscar al notario que firmó el contrato original. La idea me asaltaba como un espectro. ¿Qué pasaría si se enfrentara a Lorenzo? Finalmente lo encontré en su despacho, una oficina pequeña y oscura con el aire cargado de polvo y secretos. Le conté mi historia, mostrándole el contrato falsificado y la copia que había descubierto. Su rostro cambió, tomando una expresión grave y llena de preocupación. Oye, Beatricio, comenzó el notario. Oguila, el documento original es completamente diferente a la que aparece en la copia. Esta alteración fue premeditada. Sus palabras resonaron como un trueno en mi interior. Pero antes de poder formular otra pregunta, el notario se quedó en silencio por un instante, como si estuviera luchando consigo mismo. «Au calvecie», dijo finalmente, con una voz baja y temblorosa. Digo, Elena, ya estuvo involucrada en la planificación de todo esto. Entonces vino la parte más difícil: obtener evidencia directa del fraude. Tenía que demostrar que mi familia, Lorenzo y Elena en especial, habían actuado de mala fe. Recuerdo lo que mi abuelo solía decirme. De buena verdad siempre prevalecerá yo. Así que empecé a buscar el registro de propiedad original con ese sello único, que solo se emitía en la época del contraventa. Era como una pieza clave para desmontar su engaño. Después de semanas de investigación y llamadas insistentes, conseguí hablar con el archivero del ayuntamiento. Me dijo que el registro estaba disponible, pero que Elena lo había solicitado previamente para archivarlo. ¿Archivarlo? Le pregunté. No me cuadraba. ¿Para qué archivar un documento si no se va a usar? O tal vez tenga miedo de que te lo encuentres feo. Me susurró una voz en mi cabeza. La verdad es que tenía razón. Cuando vi el registro, Elena había intentado cubrirlo con cinta adhesiva y etiquetas falsas. No solo eso, sino que también había escrito encima algunos detalles para desvirtuar su significado original. Estaba furiosa. Pero no me rendiría. De inmediato, llamé a un periodista de confianza de la prensa local y le conté todo. Le transmití las fotos del registro con los sellos originales, lo que Elena había intentado hacer, y mi historia. El periodista se mostró interesado y prometió publicar una nota sobre el caso. Entonces me quedé esperando ansiosa por ver cómo saldría a la luz todo. 2 días después, la noticia ya estaba en todos lados. Familia disputa propiedad familiar con maniobras fraudulentas. Llamé al periodista para confirmarlo. Sí, Beatriz, ya está publicada. El registro es la prueba más contundente que hay. Pero un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando escuché lo siguiente. El problema es que alguien ha robado el registro del archivo municipal. Lo que Elena había intentado ocultar ahora se ha perdido, y mi victoria se desvanece como humo. El salón del tribunal era frío e impersonal. Sentí el nudo en mi garganta apretarse cuando me dirigieron la mirada con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Estaba ahí, frente a ellos, luchando por lo que me pertenecía. La verdad siempre prevalecerá. Esa frase se repetía en mi cabeza como un mantra. El juez, un hombre corpulento con mirada severa, empezó la audiencia preliminar revisando el expediente. Lorenzo, mi primo y Elena, su esposa, estaban ahí también con sus rostros fríos e impasibles. Parecían seguros de sí mismos, confiados en que podían salirse con la suya. Beatriz, dijo el juez al dirigirse a mí. Usted afirma ser la propietaria legal de esta vivienda. ¿Puede presentar pruebas que sustenten su declaración? Creo que sí, respondí, tratando de mantener la calma. Tengo el registro original del inmueble. Fue mi abuelo quien lo compró y me dejó la casa en su testamento. Saqué la vieja carpeta del bolso, respirando hondo antes de mostrarle al juez el documento amarillento por el tiempo. Lorenzo comenzó a protestar, intentando desacreditar la validez del registro, pero el juez le interrumpió con un gesto brusco. Después de una atenta revisión, el juez se dirigió a Lorenzo. Lorenzo, las pruebas presentadas por Beatriz son consistentes y válidas. Se ordena su detención inmediata por fraude e intento de apropiación indebida. El salón se quedó en silencio. La mirada de Elena cambió a terror, mientras que Lorenzo intentó protestar, pero sus palabras se ahogaron en el grito del oficial que lo arrestó. El juez continuó,
Se le notifica a Lorenzo que tendrá una audiencia final dentro de 2 días para presentar su defensa. La ansiedad me consumía. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en una caldera a punto de explotar. Lorenzo y Elena habían conseguido la orden de desalojo, y el tribunal estaba a punto de ejecutarla. La verdad siempre prevalecerá, decía yo mentalmente, aferrándome a esa frase como un salvavidas. Mi abogado, Javier, me había tranquilizado diciendo que podíamos negociar un acuerdo de mediación. Javier se levantó y dijo: proponemos una mediación con el objetivo de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Lorenzo, como siempre tan arrogante, respondió con sarcasmo: mediación. Parece que Beatriz está pidiendo ayuda después de haber perdido la batalla. Elena, por su parte, mantenía una expresión fría e impenetrable. Yo está bien, yo, dijo finalmente. Luego aceptamos la mediación, pero bajo nuestras condiciones. Yo me sentí un poco aliviada al saber que estaban dispuestos a hablar, pero sabía que no sería fácil. Javier me habló en privado y me explicó las opciones. Y ya tenemos que demostrar que eres dueña legítima de la casa, Beatriz. Tal vez podrías proponer entregar la casa a cambio de una compensación económica. Me dio un abrazo para tranquilizarme. Era una decisión difícil, pero lo único que me quedaba era defender mi propiedad. La idea de abandonar mi casa después de tantos años me destrozaba por dentro, pero tal vez era el menor daño posible. Javier se reunió con Lorenzo y Elena y les propuse mi propuesta. O entregaremos la casa a cambio de una compensación justa. Es lo único que nos permite evitar un largo y costoso proceso legal. Yu, para mi sorpresa, aceptaron. El tribunal suspendió la orden de desalojo hasta que se llegara a un acuerdo definitivo. Pero antes de que pudiéramos celebrar, el juez lanzó una frase que me heló la sangre. Y Gas y Lorenzo incumple con los términos de la mediación. Esta quedará inmediatamente anulada y se procederá al desalojo.